Ahí lo tiene. A Lo había sacado. 155-ton three-phase transformer. Designed and manufactured in just 4 months. Built in our factory near Guralos Airport. Specially designed to fit inside the world's largest airplane. The heaviest transformer ever transported by air. Delivered in record time. Enabling power to 65,000 households in Santiago, Chile. When it comes to our customers, whatever it takes, we'll make it happen. Bueno, ¿este video para qué sirve? Primero para motivarnos de lo que es la ingeniería eléctrica. Acá estamos viendo una máquina eléctrica que es un transformador. Y luego para también tomar dimensión que la ingeniería no solamente es un cálculo, es la compra de un equipo o entregar un proyecto. Bueno, la ingeniería es algo complejo, donde nosotros fundamentalmente tenemos que aprender a trabajar en equipo, que es lo que vamos a hacer acá. Es algo donde intervienen diferentes profesionales, o sea que es interdisciplinario, por eso una de las competencias que nosotros vamos a perseguir en la ingeniería es el trabajo en equipo, el tener autonomía de trabajo, que es lo que también pretendemos acá, y bueno, y podemos ver en este caso un transformador de esa potencia en un tiempo absolutamente récord y con una logística que es única. Fíjense el peso de ese transformador y tener que transportarlo en avión significa un reto importantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque ese transformador hay que cuidarlo como si fuera un cristal. Si bien uno ve una estructura muy importante, rígida, sólida, pero justamente, y vamos a ver si podemos alcanzar hoy a ver el circuito equivalente del transformador, nosotros tenemos que los parámetros del transformador, la reactancia fundamentalmente del transformador, depende mucho de la geometría y cualquier esfuerzo que pueda llegar a sufrir ese transformador nos genera un cambio en los parámetros, por lo tanto, podemos perder desde la garantía, podemos tener un lío importantísimo si este transformador fue sometido a un esfuerzo no conveniente. Así que siempre les voy a tratar y les vamos a tratar de dar algún video para ver un poco lo que significa la ingeniería en la Argentina. Bien. Vamos a empezar con un pequeño repaso. Antes de empezar con transformadores, vamos a empezar con un pequeño repaso de algo que teóricamente, ustedes ya saben, pero yo no estoy tan seguro de que ya esto lo tengan. No estoy totalmente seguro. Y es un repaso de lo que a nosotros no nos gusta muchas veces cuando estudiamos máquinas eléctricas, es un repaso de los conceptos básicos de lo que es electricidad y magnetismo. Por lo tanto, les pido que no se asusten, esto está en física 2, algunas cosas las ven en física 3 y es normalmente la parte inicial de cada uno de los libros nuestros, la parte inicial de cada uno de nuestros libros. Por lo tanto, yo voy a ir muy rapidito solamente para entrar en tema. Anita, vos cualquier cosa me interrumpís, si tenés que hacer algún comentario,
yo voy a arrancar y voy a arrancar medio rápido. Me voy a poner mi pizarrón por acá, que lo tengo, por las dudas que tenga que ir escribiendo, que no creo en esta parte. Bien, entonces a no asustarse, ¿sí? Vamos entonces, vamos con las magnitudes eléctricas, ¿sí? ¿Sí? Cuando tengo dos cargas en el espacio, la fuerza que se ejerce, la fuerza de atracción, está dada por el producto de el valor de las cargas, ¿sí? Las cargas dividido el radio, es decir, la distancia al cuadrado entre ellas, ¿sí? Por la constante 4pi por epsilon 0, acá está el valor, entonces esto nos da la fuerza sobre otra, ¿no? Fundamentalmente cuando estamos en el vacío, por eso el epsilon 0. Bien. Veamos entonces el concepto de campo eléctrico y rigidez dieléctrica, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico, fuerza que se experimenta sobre una carga en valor unitario, la fuerza que se ejerce sobre una carga en valor unitario. Ustedes saben que las máquinas o la teoría de las máquinas eléctricas va a estar sustentada en la teoría del campo electromagnético. Por eso que repasamos el campo eléctrico. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo voy a medir al campo eléctrico? Unidad de fuerza, unidad de carga, Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Pero es más frecuente utilizar el volt por metro. El volt por metro. Bien, cuando aparece la circulación de cargas, esto es más de física 3, la densidad de corriente o el vector densidad de corriente es sigma por el vector de campo, donde sigma es la conductividad, o sea, la inversa de la resistividad, ¿sí? La inversa de la resistividad. Obviamente esto nos lleva a la ecuación conocida por nosotros, que es la de la ley de Ohm. ¿Está bien? La ley de Ohm. Bien. ¿Qué podemos decir de esto que acabamos de ver? Bien, en los materiales conductores la conductividad es muy elevada, siendo ¿cuál es uno de los materiales que tiene mejor conductividad? Bueno, el oro, la plata, por ejemplo, los motores de corriente continua que tienen las locomotoras tienen motores de corriente continua que justamente las soldaduras a los terminales son de plata, justamente. Así que bueno, pero en los materiales aislantes, ¿qué pasa? Al revés, la conductividad es muy reducida, resistividad elevada, por lo que para los campos eléctricos de valores moderados no tiene circulación de corriente. Entonces, justamente los materiales aislantes lo que nos permiten en nuestras máquinas, esa es la parte conductiva, las partes activas de las posibles partes accesibles. Por eso que, y ahora vamos a ver algún concepto, cuando esto se rompe y se produce un camino conductivo, nos lleva posiblemente a la pérdida de ese equipo o a un cortocircuito. ¿Sí? Bien. Cuando tengo un material aislante o un dieléctrico y yo aumento progresivamente el campo, justamente, acá está el tema, llega un momento donde se produce una forma brusca, una ruptura y comienza a circular corriente. Esto lo puedo medir a través de la rigidez dieléctrica del aislante, ¿sí? Que es el campo eléctrico preciso para poder romper esos enlaces y que pueda surgir la disrupción. Probablemente algún tema de estos vieron en materiales eléctricos, esto es simplemente
todo como comentario, ¿eh? Así que por eso vamos a ir avanzando muy rápidamente. Bien, la rigidez dieléctrica, la medida es el kilovolt por milímetro. Nosotros cuando hagamos ensayos con las máquinas eléctricas, vamos a hacer ensayos de rigidez dieléctrica, ¿sí? Bien, bueno, hay diferentes valores para el aire, en lo que es la rigidez del aire. Habrán visto algún video que normalmente pasamos en nuestras reuniones que hacemos, que se aparece, es un interruptor donde se producen una serie de arcos. Bueno, ahí se está rompiendo la rigidez dieléctrica del aire, que se produce un camino conductivo, y esa rigidez dieléctrica del aire son 30 kilovolt por centímetro, o sea, 30.000 voltios por centímetros. Bien, los aceites minerales aislantes tienen una rigidez dieléctrica que supera un valor importante, 220 kilovolt por centímetro, cuando están nuevos y en seco, ¿sí? Bien. Esta es la forma donde uno, si tiene diferentes materiales, el campo en diferentes materiales tiene un comportamiento diferente, ¿sí? Diferente, donde la permitividad relativa entre ellos tiene que ver cuando vamos considerando cada uno de los materiales. Las permeabilidades relativas, por ejemplo, 2,2 para el aceite, 3,7 para los papeles aislantes, mayor, pero es 1 para el aire, ¿sí? Bueno, esto después tiene mucho que ver cuando uno analiza la vida de los transformadores, justamente esta composición de diferentes materiales, por ejemplo, el aire dentro de un aceite, donde se pueda producir una burbuja, bueno, me puede generar algunas dificultades. Bien, seguimos con las magnitudes y estamos siempre en modo de repaso, ¿sí? Así que a no preocuparse. Bien, potencial eléctrico, el potencial eléctrico, la integral en forma negativa del producto del campo eléctrico por el diferencial de L. Eso me va a dar el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces estamos considerándolo o lo estamos asociando al producto del campo, donde estamos considerando una carga unitaria, donde la tengo que mover una cierta distancia. Dado que el trabajo es el producto escalar de la fuerza por la distancia, el potencial eléctrico es un escalar, Bien, a esa diferencia de potencial, llevar la carga de un punto a otro, nosotros le vamos a llamar, ustedes ya la conocen, tensión. Bien, seguimos ahora con magnitudes magnéticas, ¿sí? Magnitudes magnéticas. Entonces, nosotros tenemos dos magnitudes cuando estamos en presencia de un campo magnético, dos magnitudes, B y H. Nosotros ya hemos visto algo en introducción a la energía eléctrica 2, hemos visto algo hemos visto en física también, ¿sí? La relación entre el campo y la intensidad justamente del campo magnético, la inducción la voy a medir en Tesla y H en amper vuelta. La relación entre ellos dos está dado a través de la permeabilidad, ¿sí? La permeabilidad. Cuando estoy trabajando con materiales, tengo que trabajar con la permeabilidad, ¿sí? El producto de la permeabilidad relativa por la del vacío. Cuando yo estoy trabajando con materiales, con máquinas, justamente esos valores son bastante más
grandes que las del vacío. ¿Sí? Así que esta es la relación entonces del campo con la intensidad. Obviamente, esto ustedes ya lo conocen y ya lo hemos visto, ¿sí? Tiene esta relación, ¿no? B y H va a tener esa relación donde justamente la posibilidad de que el material ferromagnético no es lineal, teniendo esta curva, hace que a medida que aumento la intensidad H, ¿qué va a suceder? Bueno, el campo se va a saturar y ese es un problema para el análisis de las máquinas eléctricas. ¿Sí? Al no ser lineal, bueno, se dificulta muchas veces cuando hagamos los modelos equivalentes de nuestras máquinas. Fundamentalmente, ¿dónde? En el transformador, ahí vamos a aparecer, vamos a verlo un poquito donde se complica, básicamente en lo que es la corriente de vacío, y también lo vamos a ver en las máquinas sincrónicas, donde siempre van a estar trabajando en la zona de saturación, siempre. Bien, sigamos entonces. Vamos a borrar esto. Bueno, no puedo borrar este dibujito. Vamos a seguir. Ahí estamos. Bien, habrán sentido, por lo menos nombrarlas, y a lo mejor las vieron, no, me dicen si las vieron o no, las ecuaciones de Maxwell. ¿Las han visto en física? No, yo no. No, no. No, no. Bueno. No. No, porque es en física 2. ¿Vieron que es importante venir con algunas materias y no Igual, adelantarse? Las Se ve que el están con- cursando ahora, creo, ¿no? Bueno, Se ve Bueno. el concepto de campo. pero cuando se las dé el profe, las van a poder explicar. Bien. Siempre les digo, tranquilos porque estamos haciendo un repaso de algunas cosas que deberían saber y hay otras que no, como estas, pero por lo menos se las voy contando, ¿sí? Bueno, ecuaciones de Maxwell, 4 ecuaciones de Maxwell. A ver, la primera, acá. La divergencia del campo eléctrico es ρ sobre epsilon. La primera ecuación de Maxwell me dice que se puede crear un campo eléctrico mediante una distribución de cargas, que es ρ, en una zona del espacio, y que el campo emana de las cargas positivas y muere en las cargas negativas. Si yo tengo acá todas cargas positivas y acá tengo todas cargas negativas, ¿sí? Se va a dar un campo eléctrico de esta forma, donde ρ es la densidad de carga, epsilon habíamos visto que tenía que ver con el medio. Bueno, acá tenemos una primera ecuación. Los conceptos de divergencia y de rotacional, esto lo van a ver en matemáticas avanzadas. ¿Lo vieron, no, Fabiana? ¿Quién cursó matemática avanzada? No, yo no hice matemática avanzada todavía. Por acá no, tampoco. Bueno, ahí está Lo que es- el Lo profesor. que es la divergencia del campo era cuando se expandía o se contraía, ¿no? Y el rotacional cuando giraba. El rotacional exactamente cuando... Eso se ve en análisis 2. Ajá. Bien, algo en En a- análisis 2 y También. también en matemática avanzada seguro. Bien, vamos a la segunda, esta es muy interesante, la segunda de las ecuaciones de Maxwell me dice que un flujo variable, acá está, un flujo variable, en el tiempo da lugar a un campo eléctrico, un flujo variable en el tiempo da lugar a un campo eléctrico. Esto luego se va a convertir o va a tener su paralelismo con una gran ley que es la ley de inducción de Faraday.
¿sí? Cuando yo tengo campos variables, bueno, ahí aparecen las inducciones, aparece en la FEN, un fenómeno propio para analizar nuestras máquinas eléctricas. Entonces, segunda ecuación de Maxwell. Acá tengo variación del campo con el tiempo, me aparece un rotacional del campo, es decir, una variación de ese campo eléctrico. La tercera ecuación, esta es muy interesante, la tercera ecuación indica que no existe, la divergencia del campo es cero. Esto es importante porque dice que no existe fuentes ni sumidero del vector inducción, porque por lo tanto las líneas de inducción no tienen ni principio ni fin. Entonces, las líneas de inducción siempre, por eso siempre las dibujamos cerradas, siempre las vamos a dibujar cerradas porque no tienen ni principio ni fin. Esto viene de las ecuaciones de Maxwell, de las ecuaciones de Maxwell. Y nos falta la última, un poquito más complicada. La cuarta ecuación de Maxwell me dice que las corrientes eléctricas crean campos magnéticos. Del segundo sumando la ecuación hablaremos más adelante, ¿sí? De esta. Pero el rotacional de H va a ser igual a J. El otro es el vector desplazamiento, algo que lo veremos más adelante. Bien, ley importantísima. Recuerden que siempre estamos haciendo un repaso. La ley de Faraday. ¿Qué decía la ley de Faraday? Esta la conocen todos, porque incluso creo que en Introducción 2 la hemos dado. Bien, en este apartado me dice que la variación del flujo con respecto al tiempo me da origen a una tensión o a una FEN. Entonces, si yo tengo en este caso un arrollamiento en un pedazo de material como el que está dibujado acá, hago o lo arrollo y por ahí aplico una tensión, con lo cual va a circular una corriente. Esa corriente, ley de la mano derecha, que va a generar sobre este conductor, si yo lo miro de frente, acá tengo el conductor, ¿qué me va a generar? Alrededor de ese conductor. Campo magnético. Campo magnético. Líneas de campo magnético. Exactamente. Un campo magnético que irá así. ¿Sí? Bien, perfecto. Un campo magnético. Bueno, ese campo por unidad de superficie me genera este flujo. Este flujo, ¿dónde va a estar? Se va a establecer en todo este material, ¿sí? Bien, entonces, si yo acá apliqué una tensión así, del otro lado me aparecerá una FEM de este sentido, que se opone a quien lo está generando, pero justamente a raíz de la variación de este flujo. Entonces, la ecuación de Faraday nos indica que un flujo variable en el tiempo engendra una fuerza electromotriz o FEN en un devanado. Y es aplicable a cualquier circuito, ¿sí? Uno podría explicar todo el funcionamiento de las máquinas a partir de la teoría de circuitos acoplados. Bien, ley de Faraday, me falta la ley de Ampère, que es la simplificación de la cuarta ecuación de Maxwell, ¿sí? Y la ley de Ampère es ni más ni menos que esta, donde la vamos a utilizar mucho en lo que es máquinas eléctricas, ¿sí? Acá está esta ecuación es la ley de Ampère.
¿qué me está indicando? Que H diferencial de L es igual a N por I. ¿Qué quiere decir? Que esa integral, independientemente del camino que yo elija, siempre va a ser igual a las corrientes contenidas en ese espacio. También lo puedo explicar de esta forma, con el I, con el H, de la forma que yo integre, teniendo cualquier distancia, cualquier camino, siempre me va a incluir esa corriente. Bien, estábamos hablando entonces de algunos valores de campo eléctrico, de campo fundamentalmente valores máximos, y acá José, yo les voy a dejar una tablita. José, sí. Te quedó escrita la presentación, te quedó como permanente. Sí, porque ahí estamos, borramos todos los dibujos, ahí estamos. Perfecto. Bien, bueno, les dejo algunos valores de permitividad relativa, qué tipo, el caso de lo que es aire, agua, aceite de transformador, fíjense los diferentes valores que tienen los aislantes, ¿sí? Bueno, obviamente el vidrio, la porcelana son los mejores aislantes, aunque si uno ve 3,7 del papel, que es muy barato respecto de 6,5 la porcelana, bueno, no está mal, por eso que justamente en los transformadores, ya les voy a pasar otro video de cómo se construye un transformador, normalmente los arrollamientos también van cubiertos de papel. Bueno, acá tenemos valores de rigidez dieléctrica para algunos materiales que a nosotros nos puede interesar. El aire, bueno, aceite de trafo, papel. Normalmente, cuando uno quiere saber los valores de rigidez, todas estas cosas o los materiales se mandan a laboratorio, ¿no? Para ver lo que son rigideces. Bien, hasta acá un repaso rápido, pero muy rápido, de lo que ustedes van a ver al principio en cualquier libro, ¿sí? Que uno directamente no empieza a leer eso, no lo empieza a leer, y empieza por lo que vamos a empezar nosotros ahora.